presentar una semana cervantina, la 46, con una serie de actos variados y de mucha calidad. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es un lujo ver este expósito real repleto en este inicio de Semana Cervantina. Viceconsejera, disculpe, compañeros de corporación, y buenas tardes a todos los amigos de Los Molinos y todos aquellos que no sois de la asociación, pero que también nos mueve algo como es el Quijote y sobre todo la charla de Cervantes, ese manchego que nos enseñó a hablar, que es el nombre que ha elegido César para esta ponencia. ¿Qué decir de César? Pues hemos hablado durante estos días, pero el día de hoy yo creo que ha sido clave para un poco conocerlo y bueno, ya lo presenté ayer como miembro de la Academia de Cine, que es lo que más podemos tener en la mente para situarlo, pero también es un catedrático y una persona que a mí me ha dejado hoy alucinada porque se sabe el Quijote de memoria. O sea, tan pronto te puede hablar de un capítulo como de otro, o sea que tiene mucho que contarnos y estamos súper encantados todos, tanto ayuntamiento como asociación, de tenerte hoy aquí. Como digo, creo que es el mejor sitio donde se puede hablar de Cervantes, como es este expósito real del siglo XVI. Y nada, yo te cedo el testigo para que nos ilustres de cómo Cervantes es ese manchego que nos enseñó a hablar. Así es. Bueno, en principio dar las gracias, como no cabe de otra manera, al Ayuntamiento por su confianza en mi persona, a la viceconsejera de la Junta de Cultura y Educación y a todos vosotros por estar aquí y honrar a este manchego que efectivamente nos enseñó a hablar. Pues bien, hoy es el día del libro y como bien ha dicho el presentador, pues en principio se eligió el 7 de octubre, en 1925. Se eligió esa fecha porque se pensaba que había nacido justamente ahí, porque la partida bautismal estaba del 9 de octubre. Pero esta fecha no terminaba de cuadrar, porque era en otoño, pegaba más la primavera, y después, a raíz del espíritu del 45, fue cuando se forma la ONU, cuando Clement Attlee y Anton Bevan diseñan la UNESCO, y a partir de ahí fue cuando se pensó en una fecha, que fuera, pues, que aunara a más escritores. Y se pensó que efectivamente en el calendario juliano moría Shakespeare y Cervantes, ¿no? Cervantes sabemos que fue el 22 por la noche y se eligió este 23 de abril para celebrar el libro. El libro tiene una historia verdaderamente palpitante. Los primeros libros son de papiro. Eran unas plantas acuáticas que eran unos tallos que se superponían unos con otros y luego pues se maceraban al sol, se secaban y posteriormente con un junco se afilaba la punta y se escribía sobre ello. Y la tinta era sobre un hollín, una especie de carbón vegetal negro, ahí se untaba y se escrituraba sobre ese papiro. Posteriormente apareció la tablilla, no mucho más tarde. La tablilla, pues, era una tablilla de arcilla también, que se ablandaba también con agua en cal y se utilizaban como bolígrafos, instrumentos de metal o de madera. Y esos tenían, pues, una estructura a veces de cuña, de ahí que hayan oído con mucha facilidad la escritura cuneiforme. Posteriormente vino el pergamino. El pergamino se llamaba así porque era de la ciudad turca de Pérgamo,
una ciudad del sureste de Turquía. Y eran las pieles de terneros, de cabras, las que se utilizaban. Se le quitaban los pelos y luego también con otra sustancia se se allanaba lo que era la textura y con piedra pómez. Y aquí ya empieza a utilizarse como bolígrafo la pluma que va a utilizar Cervantes para escribir esta obra maestra. Después, de ahí vienen los códices, que eran como una especie de tablillas. Los códices eran tablas que se utilizaron hasta prácticamente la invención de la imprenta. Eran tablas y sobre esa tabla se ponían como telas, papel amate y se escrituraba sobre ello. Y después, pues ya vino el libro de papel, ¿no?, que lo tenían los chinos, lo descubren los chinos, y era un secreto de Estado, Y el libro de papel y la imprenta pues van a hacer que ya el libro sea una clave. La palabra libro viene del liber. Liber significa la corteza del tronco, o sea, algo tremendamente arraigado, algo telúrico, ¿no? Y se va a convertir en el santo y seña de la civilización. Para bien y para mal, porque el libro ha sufrido de todo. Este día del libro, que hoy lo celebramos, los libros pues sufrieron quema de libros. Por ejemplo, la biblioteca de Serapis, un emperador de origen español, de Coca, o de Itálica en Sevilla, pues mandó incendiar. Y, por ejemplo, Jorge Videla, el presidente argentino, también mandó quemar libros. Joseph Goebbels, en mayo del 33, también quemó libros. O sea, es algo que verdaderamente el libro suscitaba una forma de ideología y una forma de poder. Y esto va a entroncar, aquí sí que vamos a trazar el primer cordón umbilical con esta novela que, como ustedes tienen en el tríptico que ha preparado la directora de Cultura, Ana, fantásticamente bien, pues verán que los premios Nobel del mundo eligen El Quijote como la mejor obra de ficción de la historia de la literatura universal. Es algo sorprendente. Y votaron a más del 50%, queda En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, a más del 50%. El Sistema Astronómico Internacional, la NASA, no sé si esto lo sabían, por primera vez ha traicionado a la cultura grecorromana para poner a Cervantes, la estrella de Cervantes, con los planetas de Don Quijote, Sancho, Rocinante y un planeta que se ve y no se ve, que es nuestra querida Dulcinea. Esta ponencia yo me la he preparado para tratarles de explicar cuáles son los porqués, las razones, porque nuestro gran libro no deja de tener un divorcio con su pueblo. Yo creo que porque está mal enseñado, se ha hecho una especie de credo sobre las dificultades que es leer el Quijote. Y no lo es. Es un libro sencillo, es un libro lleno de humor, lleno de pasión, lleno de libertad, lleno de amor. Como decía, el cordón umbilical entre esa quema de libros es la que se va a propiciar en el capítulo 6 de nuestro libro. Como saben ustedes, aquí el ama de llaves, el cura, el barbero y la sobrina, que son los 4 personajes del capítulo 6, dice exactamente el ama de llaves:
voy a traer una escudilla y un hisopo, le dice al cura, para que usted bendiga estos libros, no sea que nos encanten a nosotros y nos enloquezcan también a nosotros, como ha enloquecido a mi señor. Bueno, esto no causa risa, la causa en el propio cura y en el propio barbero. Y le dice la sobrina, es que verdaderamente tenemos que hacer un rimero con todos ellos. Arrojémoslos al corral, hagamos allí un montón bien grande, prendámosles fuego y el humo a las siguientes generaciones no ofenderá. Claro, el barbero dice, el cura y el barbero, que van a ser los primeros críticos. Es la primera vez que se va a hacer una labor crítica de la historia de la literatura. Y dice, no todos, porque somos hijos de una palabra leída u oída, e importa mucho qué palabra sea, porque esa palabra termina gobernando nuestros destinos. Yo creo que aún más, termina gobernando hasta lo más íntimo de tu vida. Si tuviéramos que hacer un paralelismo con la situación actual, imagínense ustedes la televisión pública, que ha sido lo peor que hemos heredado de nuestra democracia, ¿no? Pues esa televisión que nos atonta a todos, que nos hace sentirnos tan deplorables. Pues si tuviéramos que hacer una selección diríamos, bueno, pues Telecinco a la basura, ¿no? Esto a la basura, o programas, pero la 2 es una cosa seria y que a nosotros y a los que vienen detrás de nosotros los puedes socorrer educativamente. Esa es la primera pincelada que hace Cervantes a la hora de abrirnos el camino hasta conseguir decir, bueno, vamos a ver. El primer libro que aparece es el Amadís de Gaula, que lo lee Cervantes y dice, de ninguna manera vamos a tirar esto, porque este es el dogmatizador de una secta determinada, de la cual Cervantes era aficionado a ello. Pero después dice, bueno, ¿y el Amadís de Grecia? Ese sí, ese hay que tirarlo, porque verdaderamente era de Feliciano de Silva. Y ya empieza con un juego que es, a mi manera de ver, espeluznante. Es una maravilla el juego que se trae Cervantes. Es una maravilla. Ese libro, el Amadís de Grecia, es el que ha leído, y tantos como él, Don Quijote, no Cervantes. Se lo lee Don Quijote. La Diana de Jorge Montemayor, ¿qué hacemos? Pues salvarla, ¿no? Porque verdaderamente es un libro, es una novela, como saben, bizantina, es una novela preciosa. Pero, sin embargo, Sérgalas de Esplandián, ese hay que tirarlo. ¿Y qué hacemos con la Galatea? Dice en una afección de autocrítica para él mismo, ¿no? Para el propio Cervantes. Y dice el cura, dice, bueno, hombre, propone muchas cosas este muchacho, pero verdaderamente no concluye nada. Así que yo espero que ganemos misericordia para él y lo retengamos. El último de los libros, hay más, el último de los libros son Las lágrimas de Angélica. Las lágrimas de Angélica fue un libro de un cierto éxito en ese siglo, en el siglo XVI, y dice, utilizando tanto el subjuntivo como los pronombres enclíticos que va a utilizar Cervantes de una forma prodigiosa. Dice, lloráralas yo, si esto ardiera. Porque verdaderamente este libro tenemos que educar con él. Porque ¿qué es la educación? Educar viene de educere y de educere.
sacar de dentro lo mejor del alumno y edúchere llevarlo por el mejor camino de los posibles, ¿no? Por tanto, esta sería una primera piedra angular que no existía. Tengan en cuenta que en los siglos XVI y XVII los géneros que estaban sacralizados eran el teatro y la poesía de San Juan de la Cruz, que nos eleva también a una 50ª potencia del ser, y el teatro de Lope y sobre a mi gusto de Calderón, ¿no? Que me parece un Shakespeare y a veces hasta superior, ¿no? En algunos trazos. Pero no la novela, no la prosa. La prosa era una invención, era algo del pueblo, era algo, no voy a decir vulgar, pero no estaba la prosa verdaderamente bien trabajada, bien urdida, bien estudiada. Y él se va a enfrentar con la prosa de una manera absolutamente maravillosa. Por tanto, tenemos ahí un primer factor. Voy a intentar decir 10, pasándome algunos capítulos que me recordaba mi amigo Josán, que yo ponía a los alumnos de rodillas, porque me parecía que había que leerlos con reclinatorio. Entonces, ahora que tenemos que pasar del 6 hasta el 11, por ejemplo, voy a decir uno que es el 9. Vamos a decir el 9. El 9 es sorprendente. Cambia la historia, el ADN, el genoma del arte de contar historias va a cambiar para todo el mundo. Él se inventa, dice que va por el rastro de Toledo y que se encuentra con un moro y que el moro está riéndose a carcajadas. Y le dice Cervantes: a mí también me gustaría reírme. Dice, es que aquí la historia que cuenta es de un castellano loco que ha dejado su hacienda y se ha ido a buscar a una tal Dulcinea y a defender todas las causas imposibles que hay por la vida. Esto usted no lo puede leer. Se tiene usted que buscar un moro aljamiado. Moros aljamiados eran aquellos que tenían un B2 de español, para que nos entendamos. Una cosa así medianamente intermedia, ¿no? Es una otra clave de lectura. Porque Cervantes se inventa a este escritor supuesto que es Cide Hamete Benengeli. Como todo el libro está salpicado por esa gracia, por esa risa, por esa sonrisa que te mantiene permanentemente desde el capítulo 1 hasta el último. Cide Hamete Benengeli significa el berenjena rellena. También hay otra traducción posible que es hijo del Evangelio, porque él jugaba a esto, ¿no? Entonces el berenjena rellena es el supuesto escritor de un castellano que se ha vuelto loco y se ha ido en busca de una Dulcinea. Cide Hamete tiene que buscarse también a un moro que le traduzca el texto. Por tanto, ¿cómo llega el texto a nosotros? Hay una crítica veladísima a todo lo que leemos traducido, porque ese moro aljamiado traducía oso por osa, aro por oro y así sucesivamente. Entonces, fíjense en esta dinámica. Cervantes se inventa a Cide Hamete Benengeli, el berenjena rellena. Entre paréntesis hay que poner el morisco, el moro aljamiado, que se inventa a Alonso Quijano, el bueno.
Alonso Quijano se inventa a Dulcinea del Toboso. Y, bueno, eso va a crear lo que se llama el multiperspectivismo de acometer una narración. Claro, hay distintas formas, distintas maneras, distintos narradores que van a contarnos la historia. En esto él es tremendamente sibilino. Recuerden que el Concilio de Trento acaba de formular todos los preceptos de la Contrarreforma y que se podía arder en las plazas públicas de los pueblos por menos que canta un gallo. Entonces, todo lo que va a decir, lo va a decir primero, como diría el italiano Pirandello. Aprendimos la sacrosanta ironía de Cervantes en España. La sacrosanta ironía de Cervantes. Ese es el multiperspectivismo. Y a continuación se ríe otra vez, porque dice, claro, es que los historiadores deben ser todos puntuales y minuciosos y contar la verdad, sin rencor ni demasiado afecto por ninguna de las partes. Ni deben tener ni interés ni miedo. Ni interés el historiador, ni miedo por lo que vayas a contar. Porque de ellos depende la historia, que es el depósito de las acciones humanas, la émula del tiempo y la avisadora del presente y el porvenir de los hombres. Parece que este precepto hoy no lo escuchamos y asistimos, desde mi punto de vista, y perdónenme esta injerencia, pues al triunfo de Trump o de otras formaciones que quieren desestabilizarnos, ¿no?, de alguna u otra manera, ¿no? Y eso es tremendamente peligroso, ¿no? Verdaderamente las instituciones morales que ha creado Europa a raíz del 45 son verdaderamente maravillosas y llevamos 80 años de paz y debemos dejarle a nuestros hijos pues esa herencia, ¿no?, basados en este principio de que los historiadores deben ser puntuales y minuciosos y contar la verdad. Por tanto, aquí tenemos otro par de razones para encumbrar este libro y por lo que esos premios Nobel han votado como la mejor historia de la literatura universal. Una, el perspectivismo de los distintos narradores que tiene la obra, y la otra es esa crítica velada hacia la historia y los traductores. Hasta ahora la literatura no había conocido ese tipo de puntos de vista. Era una novedad para todo aquel que la leyera. Era algo nuevo. El 11 y el 14, por decir dos, que era el que mi amigo Josán me recordaba, eran los que yo dije en clase, oigan, esto vamos a leerlo de rodillas. El que no quiera que se vaya. Para mí, y bueno, pues se quedó una parte de la clase y lo leímos con reclinatorio, porque verdaderamente es una auténtica gozada. En el 11 está en el discurso a los cabreros y el discurso feminista en el 14 de Marcela. En la novela cabe todo, todos los géneros, teatro, poesía, ensayo. Miren, el humanismo empezó con Erasmo de Rotterdam, pero a principios del 16, con el elogio a la locura, pero realmente cuando ese teocentrismo se cambia por un homocentrismo, va a ser ya a finales, y nace el humanismo. El humanismo.
Cervantes, hay tres genios en el 16-17, ¿no? Que son Montaigne, que escribe los ensayos fantásticos, pero a veces un poco plomizos, porque hace mucha referencia de latinajos y siempre resulta un poco cansino, pero tremendamente luminoso, no lo cabe duda. Michel de Montaigne, en Francia, el teatro, que como saben ustedes tiene una figura absolutamente incomparable, nuestro Calderón está ahí, ¿no? Pero la multiplicidad de obras de Shakespeare es mucho más, tiene más calado, más profundidad. Y en la novela, en la prosa, Cervantes. Estos tres van a tirar del carro, van a hacer que la forma, la literatura, el ser hijo de esa palabra leída u oída, que importa mucho, vayan a ser una palabra distinta, una palabra nueva, ¿no? Entonces voy a pasar, aunque se me arrodille ahora mismo el alma, pero voy a pasar de puntillas. Vamos a llegar al 20. He elegido el 20 para que tengan consideración de lo que supone este capítulo. Y en el 20 vamos a contar con una ayuda inestimable de tres actores de prestigio que van a interpretar lo que tienen ustedes en el tríptico que nos preparó Ana, en la parte, en la contraportada. Vamos a empezar en Esto parece ser. Yo le pediría a Josán que venga para acá. Estoy acompañadísimo. Bienvenidos a Aquí tan pronto te estamos presentando como que nos haces el lío. En esto parece ser o que el frío de la mañana que ya venía, o que Sancho hubiese cenado algunas cosas lenitivas, o que fuese cosa natural. A él le vino en voluntad y deseo de hacer lo que otro no pudiera hacer por él. Mas era tanto el miedo que había entrado en su corazón que no osaba apartarse un negro de uña de su amo. Pues pensar que no hacer lo que tenía gana tampoco era posible, y así, lo que hizo, por bien de paz, fue soltar la mano derecha, que tenía asida al arzón trasero, con la cual bonitamente y sin rumor alguno se soltó la lazada corrediza, con que los calzones se sostenían sin ayuda de otra alguna, y, en quitándosela, dieron luego abajo y se le quedaron como grilletes. Tras esto, alzó la camisa lo mejor que pudo y echó al aire entrambas posaderas, que no eran muy pequeñas. Hecho esto, que él pensó que era más que tenía que hacer para salir de aquel terrible aprieto y angustia. Le sobrevino otra mayor, que fue que le pareció que no podía mudarse sin hacer estrépito y ruido, y comenzó a apretar los dientes y a encoger los hombros, recogiendo en sí el aliento todo cuanto podía. Pero con todas estas diligencias fue tan desdichado que al cabo vino a hacer un poco de ruido, bien diferente de aquel que a él le ponía tanto miedo. Oyólo Don Quijote y dijo: ¿Qué rumor es ese, Sancho? No sé, señor. Alguna cosa nueva debe de ser, que las aventuras y desventuras nunca comienzan por poco. Tornó otra vez a probar ventura, y sucediéndole también que sin más ruido ni alboroto, que el pasado se halló libre de la carga que tanta pesadumbre le había dado. Mas como Don Quijote tenía el sentido del olfato, tan vivo como el de los oídos, y Sancho estaba tan junto y cosido con él, que casi por línea recta subían los vapores hacia arriba. No se pudo excusar de que algunos no llegasen a sus narices, y apenas hubieron llegado cuando él fue al socorro, apretándolas entre los dos dedos, y con tono algo gojoso dijo: gangoso. Paréceme, Sancho, que tienes mucho miedo. Sí tengo, mas ¿en qué lo echa de ver vuestra merced, ahora más que nunca?
en que ahora más que nunca hueles y no a ámbar. Bien podrá ser, mas yo no tengo la culpa, sino vuestra merced, que me trae a deshoras y por estos no acostumbrados pasos. Retírate 3 o 4 allá, amigo, y desde aquí adelante ten más cuenta con tu persona y con lo que debes a la mía, que la mucha conversación que tengo contigo ha engendrado este menosprecio. Apostaré que piensa vuestra merced que yo he hecho de mi persona alguna cosa que no deba. Peor es menearlo, amigo Sancho. No es fácil hacer la réplica a Josán, ¿eh? Es muy complicado. No es fácil hacer la réplica a Don Quijote. Bueno, ¿qué les voy a decir? Era la aventura de los batanes, así titula irónicamente el capítulo. Los batanes eran máquinas, unos artilugios que nuestras abuelas del siglo XVII utilizaban para furtir los paños y secarlos. Y eran las 5 de la mañana. Y claro, esos dos dando vueltas por esta mancha, pues se asustó Sancho, ¿no? Pero fíjense qué maravilla. Primero, el humanismo. Algo que todos hemos hecho, hoy, ayer, había que literaturizarlo. Eso es una novedad. Es un conjunto de literatura diarreica, pero hecho con una clase, con un señorío, con una dignidad que te quedas sorprendido. Nosotros, 4 siglos después, lo leemos y prácticamente hasta que no llegas a la mitad no te das cuenta que efectivamente lo que está contando es esa literatura escatológica. Pero no solamente es eso. Si lo observan, dice, en esto parece ser, o que Sancho, o el frío de la mañana que ya venía, o que Sancho hubiese cenado algunas cosas lenitivas, kiwis, mandarinas, ¿no? La sacrosanta ironía que decía Piranha, o que fuese cosa natural, que es lo que más se debe de creer. A él le vino en voluntad y deseo de hacer lo que otro nunca pudiera hacer por él. Y entonces te fijas y dices, ¿cómo está escrito esto? Si os fijáis, en esto parece ser, es una proposición subordinada sustantiva de atributo, con los 2 verbos de la atribución, parecer y ser, que enhebra a 3 proposiciones subordinadas, adverbiales, causales entre sí, coordinadas, o que ya venía, o que Sancho hubiese cenado, o que fuese cosa natural, que es, aquí introduce una proposición subordinada adjetiva de relativo, ¿no? Si se acuerdan, que es lo que más se debe, lo cual es lo que más se debe de creer, para terminar con una proposición subordinada, adverbial, consecutiva o final, según el analista. Y te quedas y lo relees otra vez y dice, la madre que lo parió. Pero ¿cómo está escrito? Está escrito como un poema sinfónico esto. Cuando Andrés Bello y la Real Academia Española de la Lengua, en el año 1931, hace el primer diccionario de sintaxis de nuestra querida lengua, 431 ejemplos están recogidos del Quijote. 431. Supera a Quevedo, supera a Góngora, supera a Calderón. 400 más. Cuando se compone el primer diccionario de autoridades por la Real Academia Española de la Lengua, nuestra Real Academia se forjó a raíz de la Academia Francesa. Y entonces lo primero que tiene que hacer una academia es un diccionario de autoridades.
ese diccionario de autoridades estaba basado en los autores, que tienen autoridad sobre la lengua. Y entonces, ¿cómo se forja un idioma? Pues es obvio que el español, que nació en las glosas emilianenses, como todo, bueno, ahora tenemos otra investigación, y es que nace casi en el País Vasco, en la frontera del País Vasco, con los códigos valpostanos, que son los primeros que tenemos, que hay ya indicios de un español incipiente, ¿no? Pero un idioma lo hacen sus usuarios. Cuando llega Cervantes, ese idioma todavía ya estaba pulido, pero no estaba todavía fermentado, no estaba todavía hecho del todo. Y viene un gigante y lo expone de esa manera, ¿no? Lo engrandece de esa manera. De tal manera que cuando se compone el diccionario, 11.829, ojo, acepciones, según Guillermo Rojo recoge en su magnífico El modelo lingüístico del español, Miguel de Cervantes. 11.829. Habrán oído alguna vez que hablamos la lengua de Cervantes. Claro que la hablamos. Porque esas semas, esos significados que esos hombres atribuían a las palabras, estaban cervantizadas. ¿Me explico o no? Eso es clave. 11.829, lo tienen ustedes en el modelo lingüístico recogido por Guillermo Rojo sobre nuestra lengua. Por tanto, no solamente es sintácticamente, sino que también es semánticamente. De ahí que no se dude cuando se elige el nombre para el Instituto Cervantes, que es, hay 109 embajadas con el nombre de Cervantes. Porque nadie puede dudar, vamos, nadie de los que supuestamente, yo no, pero de los que estamos especializados en esto, ¿no? No se puede dudar, eso es indudable, ¿no? Entonces se elige, pero no solamente es eso, el factor humano que tiene esto es sorprendente, ¿no? Si ustedes ven, es que, así que por bien de paz, la ironía, esa ironía, un cuñado mío me decía una vez que él no entendía cómo nosotros, los españoles, entendíamos el Quijote, porque es una obra inglesa. Borges, que como saben ustedes se educó en español y en inglés, la primera lectura que hizo del Quijote la hizo en inglés. Y dice, y cuando leí la versión española, admiré mucho al traductor. Te quedas de lado, ¿no? Bueno, era una soflama de Jorge Luis Borges, pero que él admiraba mucho al traductor porque lo había logrado. Así que por bien de paz se soltó la lazada corrediza con que se sostenían los calzones y echó al aire entrambas posaderas, que por cierto no eran muy pequeñas. Pero él, fíjense qué hermosura, él pensó que no podía mudarse sin hacer estrépito ni ruido. Así que apretó los dientes y encogió los hombros. Es casi cinematográfico, ¿no? Apretó. Es un compás binario que está utilizando, porque el Quijote se escribe para ser recitado, para ser dicho, con esa idea primitiva. Pero eso es complicadísimo, ¿no? Pero al fin y al cabo vino a hacer más ruido de aquel que a él tanto miedo le había dado. O sea, que como saben ustedes, en esta tarea, ¿no?, que hacemos todos, pues hay varios momentitos, ¿no? Hay varios momentitos. Y hay uno de cierta, y después hay otro, y ya después ya viene el definitivo que te deja la cara sonriente y mirando al espejo. La sacrosanta ironía cervantina. ¿Qué rumor es ese, Sancho? Él sabía perfectamente lo que estaba pasando.
lo que estaba. Yo no lo sé, mi señor, que las aventuras y desventuras nunca comienzan por poco. Tornó otra vez a probar Ventura, los recursos literarios. Fíjense ustedes los recursos, lo que hace con el idioma, lo tiene como un perro a su servicio. Que las aventuras y desventuras nunca comienzan por poco. Tornó otra vez a probar Ventura. Ha jugado con el recurso de la aliteración con la palabra ventura. Aventura, desventura, aventura. En 2 frases. Y cada una tiene un significado. Aventura, desventura, ¿no? Y por fin, al cabo, por fin se halló libre de la carga que tanta pesadumbre a él le había dado. Y te quedas observando eso y tú dices, bueno, pero si esto es una maravilla. Porque claro, ¿por qué dice esa expresión al cabo? Por fin se halló libre. Es un compás binario dentro del idioma lo que está utilizando. Es sorprendente, ¿no? Y como Don Quijote tenía el sentido del olfato tan sibilino como el de los oídos, no se pudo excusar. Pero ven, el sentido del olfato como el de los oídos, ¿no? Va jugando con ese compás para al final terminar con ese peor esmeneallo, amigo Sancho, que es... El otro día estaba leyendo una tesis de una italiana que es una maravilla, que son los silencios del Quijote. Ya se ha hablado de tantas cosas, yo creo que faltaba decir los silencios del Quijote, que es una auténtica maravilla. Por tanto, de este capítulo extraemos otras 3 grandezas. Una, el diccionario de la sintaxis y el diccionario de semántico. La corriente humanista que está ya, se ha cambiado ese teocentrismo por ese homocentrismo, hasta de un acto como este que seguramente pues sería desechable por otro escritor más mediocre, pero que sin embargo el acto de evacuación, el acto excremental, pues lo eleva a una categoría maravillosa del lenguaje. El humanismo y la lengua. Otro. Ya llevamos varios, ¿no? Vamos al 22. Primera parte estamos todavía, nos queda mucho. Y bueno, Josán tiene la orden de decirme porque yo sí. Pero yo me emociono, ¿no? Entonces, en el 22 van los 2 por esta Castilla-La Mancha vuestra y se encuentra con la Santa Hermandad que va con unos galeotes. Y los llevan con cadenas, atados, todos. Y le dice a Sancho, los que Dios hizo libres, y lo que Dios propuso y la naturaleza hizo libres, no deberían nunca estar atados ni condenados, porque los hombres no deberían ser nunca verdugos de otros hombres. Esto es una posición del siglo XXII, del siglo XXII. Él se cuida muy mucho de que todos esos galeotes no tengan ninguno delito de sangre. Ninguno tiene delito de sangre. El primero le dice, ¿usted por qué va? ¿No? Le pide permiso al guardia civil, bueno, de la Santa Hermandad, que le pide permiso para hablar con ellos, y le dice, yo porque soy un alcahuete. Y mire usted, yo soy como las redes modernas, ¿no? Le pongo a Paquita con Paquito y a Pepita con Pepito, y tal, y bueno, y... Entonces aprovecha Cervantes para decir, le dice, hombre, yo le nombraría más que ser galeote, que fuera usted el almirante de las galeras, porque esa labor es fantástica. Pero yo os pido que no creáis en hechiceros, curanderos, ni nada de esas milongas, ¿no? Hace una crítica muy, muy especial
a las brujas, que entonces estaban muy de modas, porque la voluntad humana no la puede cambiar ningún hechicero. El segundo le pregunta, ¿y usted por qué va? Dice, porque me he burlado de mi prima. ¿Se ha burlado? Sí, le he hecho 2 niños. Pero luego vi a la prima de mi prima y también me gustó, y le hice otros 2. Y luego una amiga de la prima de mi prima, y me ha crecido tanto la parentela que, mire usted, ya no hay quien la declare. Han venido, le dice a Don Quijote, a cortarme las tragaderas. Bueno, claro, es un burlador. ¿No le parece a Don Quijote? Como decía un profesor mío, Don Quijote, César, me contó secretos que el propio Cervantes desconocía. A mí también. Yo me adhiero a eso, ¿no? Claro, ese burlador que tiene esa parentela, ¿no? Y que es un irresponsable y que tiene niños y tal, pues tampoco le parece a él. El tercero es muy curioso. Le dice, ¿y usted por qué va? Y dice, es que este no puede hablar. ¿No puede hablar? No, ¿y por qué va? Porque es un canario. Un canario cantó. ¿Y dónde cantó? En el potro del tormento. Lo torturaron para decir que era cuatrero. Dice, eso, de eso nada. De torturar a nadie para que declare lo que no quiera declarar por motu propio, yo no lo voy a consentir. Estamos en el siglo XVII. Es una manera, como hay muchos análisis de abogados sobre este particular, ¿no? Porque, claro, era tremendamente rompedor. O sea, en contra de que nadie sea capaz de declarar sometido a la tortura. Porque los que Dios y naturaleza hizo libres, los hombres no pueden sojuzgarlos. No pueden. Yo sé que esto tiene muchas lecturas. Los galeotes iban, como saben ustedes, a la muerte. Los llevaban hasta Cádiz y allí los embarcaban y salían navegando, y cuando ya no podían navegar más, directamente los tiraban al mar. Era una condena a muerte, ¿no? El cuarto dice, ¿y usted por qué va? Dice, porque no tenía dinero para untarle al de la péndola. ¿Y quién es el de la péndola? Ese era el escribiente, el escribano de entonces, el que tenía que escribir quién iba o no iba a la guerra. En la mili casi a mí me pasó algo parecido. Los que tenían tráfico de influencias, pues se libraban de todo. Incluso se dice que en la guerra de África, las familias que tenían el dinero, estas o estaban exentas o luego no iban ninguno a la guerra, porque le podían untar al de la péndola y su nombre no lo ponían. Con lo cual, también aquí, Cervantes, Don Quijote, están jugando con la corrupción de una manera siempre velada, veladísima, veladísima. El siguiente dice, ¿y usted por qué va? Dice, porque yo soy un enamorado. ¿Un enamorado? Por enamorado debería ir yo, que lo soy de mi señora Dulcinea, más que nadie. Claro, era un enamorado de la ropa blanca, dice él. Dice, yo veía una mujer con una canasta de ropa blanca y yo no me podía aguantar. Me aferraba a ella y ni la Santa Hermandad, ni la madre que los parió a ellos, todos juntos, me podían desasir de esa canasta de ropa blanca. Es un juego, ¿no? Está jugando a todo eso. Y el último es Ginés de Pasamonte. Ginés es un bizco de mala facha. Algunos analistas dicen que es un personaje que él conoció, otros dicen que no. Le pregunta a Ginés, que es el de más mala leche de todos,
y le dice que por qué va y tal. Parece que ha matado a alguien, pero no se dice en el texto, ¿no? Se sospecha y lo deja ahí más o menos sobrepuesto. Y le dices, y usted, a Ginés de Pasamonte, verdaderamente, yo estoy escribiendo, dice él, mi propia autobiografía. ¿Ah, sí? Le dice Don Quijote. ¿Y ya la ha terminado? Y el otro le dice, no, ¿cómo la voy a terminar? ¿No ve usted que mi vida no ha terminado? Mi vida todavía está siguiendo, yo no lo sé. De todas maneras, él hace así y los libera a todos. Y aquí viene un punto, una conexión, un cordón umbilical con la cristología. Porque cuando Ginés y los demás, él le dice que tienen que ir a rendirle pleitesía a su señora Dulcinea del Toboso, dicen, ¿pero cómo? ¿Que tenemos que ir a dónde? ¿A buscar a Dulcinea? Sí, 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 allí tenéis que decirle a la señora más hermosa de la Mancha que, dice, este está loco, este está como las maracas de Machín. A este empiezan a mofarse de él, empiezan a reírse de él, empiezan a tirarles piedras a los que él ha liberado. Es un juego cristológico que se podría trazar con el capítulo 5 al 8 de San Mateo, ¿no? Es un Cristo moderno, es un Cristo moderno, es un Cristo que libera y después de ser liberado le dice Ginés de Pasamonte, lo único que puedo hacer por usted es verdaderamente rezar 3 Ave Marías y 2 credos y un Padre Nuestro, pero nada más, porque usted está para allá, y entonces se mete con él y terminan en una pelea campal. Este capítulo, de una modernidad indiscutible por los personajes, por la cristología que nos ofrece, sería otra de las variantes por las que en Estocolmo eligen a esta novela como la mejor del mundo a más del 50% del restante. En el 25 ocurre lo que Antonin Artaud llamaba el motor de ignición del surrealismo. Un medio loco le manda una carta a alguien que no existe, como saben, que es Dulcinea, a través de un paleto que no sabe leer. Y la carta dice: querida y soberana señora, el ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, ay, dulcísima Dulcinea del Toboso, él te envía la salud que por tu culpa él nunca tiene. Si tus desdenes son en mi aflicción, tu fermosura a mí me desprecia, y tu gusto, como ya yo estoy acostumbrado por la vida, nunca suele ser en mi favor, mal podré yo sostenerme en esta cuita, en este problema de buscaros, desearos y nunca encontraros. Mi buen escudero Sancho te enviará entera relación, oh bella ingrata, siempre amada, enemiga mía, de cómo por tu causa yo aquí quedo. Si tú gustares un solo día en socorrerme, no lo dude, suyo soy, y si no, haga lo que le viniere en gana, que yo, acabando con mi vida, habré satisfecho a su crueldad de siempre, y créame, señora mía, a lo más profundo y secreto de mi deseo, suyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Pocas veces la literatura alcanza esta cima. Tanto es así que Sancho le dice: por la gloria de mi padre, que eso es lo más bonito que yo he escuchado en toda mi vida. De todas maneras, por favor, dele usted la carta la vuelta y ponga que cuando yo llegue allí a la aldea, su sobrina
póngalo usted con letra clara y firme. Que su sobrina me dé los 3 pollinos que usted a mí me debe. La hermenéutica germana va a señalarnos el camino de lo que es lo platónico, lo idealista y lo materialista. Esa lectura de los 2 personajes, ¿no?, que son a veces contradictorios, pero a la misma vez forman una simbiosis los 2. Fíjense en unas peculiaridades de esta carta. Aquí habla de las Fs, el ferido de punta de ausencia. Hay 3 anacronismos que yo a ustedes no les he dicho, que son asaz, que son afincamiento. No los digo. No los digo porque sí que generan un divorcio entre el oyente y esto. Los españoles se desdentaban a edades muy tempranas. Entonces, cuando pronunciaban las Fs, como es una bilabial abajo y interdental, tú tienes que poner las palatales en el labio de abajo, feo, familia. Al no tener dientes, las cambiaban por Hs, que eran mudas. Y de ahí que apreciemos en nuestro idioma que fablar se da hablar, que farina de harina, y así sucesivamente. Pero el efecto es que él quiere reseñar para el oyente del siglo XVII que esa manera de hablar ya era de un loco. Es como si yo hubiera visto cuando he conocido a Ana, me hubiera agachado vuestra merced y le hubiera besado la mano, me hubiera dicho, el profesor está loco, ¿no? Porque ya no acontece. Entonces, esa carta es un motor de ignición del surrealismo literario, aparte de ser una transgresión narrativa, porque en un momento dado de la narración, él dice, paro y mándale esta carta, tal. Entonces, claro, el lector de entonces y el de ahora se queda un poco con esa carta fuera de juego. Entonces, es otro de las claves por las que este libro es una auténtica maravilla, la transgresión narrativa y los efectos paródicos a través del lenguaje que utiliza Cervantes. Voy a hacer un hiato con no lo tenía pensado decir, con el 32, para que adviertan la genialidad de este hombre. En el 30 de la primera parte, Sancho duda de Dulcinea. Como saben ustedes, Dulcinea, ¿qué es Dulcinea? Pues las Dulcineas y los Dulcineos que tenemos todos en nuestra cabeza, pero que nunca lo encontramos. Y cuando los encontramos, muchas veces estamos queriendo huir, ¿no?, de los Dulcineos y de las Dulcineas. Pero bueno, todos tenemos en sí mismo ese sueño. Todos vivimos en periodo de Adviento permanentemente. Deseamos que algo o alguien llegue a nuestras vidas, las socave y les dé un destino distinto de lo soporífera que suelen ser, por lo menos la mía, ¿no? Amenizadas con el día de hoy, que es un día, como decía mi amigo, pues un día apasionante nos espera, y así está, por lo menos para mí, siendo. Le dice, como sea la hija de mi compadre, Lorenzo Corchuelo, mal vamos, mi señor. Como Dulcinea sea esa, porque, mire usted, hombruna, y con reaños, y con pelo en pecho. Sí que sí, pero de princesa. Y entonces le dice Don Quijote, desde luego, es que todo ha de ser, es que nunca vas a aprender. Ojo con esto porque luego va a tener un efecto muy, muy curioso. Es que todo ha de ser errar vos y perdonaros yo.
eres un belitre, eres un bellaco, un descomulgado, un faquín, un gañán, eres un ruin y un villano. Para mí eres un hijo de puta, le dice. Es que tú no te das cuenta que ella pelea en mí y vence en mí, y yo respiro y vivo y tengo la vida, y hasta el ser únicamente se lo debo a ella. Es que tú no te vas a dar cuenta. Madre mía. El to be or not to be del tercer acto shakespeariano se enflaquece con este to be or not to be. El ser que nos diría ama y haz lo que quieras, nos recordaba San Agustín, el amor, ¿no?, que es la clave de estar vivo, por lo que todos estamos aquí, porque dos anteriores a nosotros, en un acto de amor loco, decidieron traernos a todos a la vida. El ser o no ser amoroso cervantino, eso le confiere, dicho irónicamente, muy irónicamente. Como habrán observado, la galería de sinónimos es verdaderamente, conocía todas las palabras de la vida y aún más, la vida de cada una de las palabras. No solamente conocía todas, en el Quijote hay 15.000 palabras. Un filólogo, como soy yo, de tono menor, es un amigo de las palabras, de archivarlas, guardarlas, investigarlas a través de su etimología y de imprimirlas y distribuirlas. Eso es un filólogo, en definitiva. Esa galería de sinónimos y esa lectura que hace del amor, que uno no sabe si él creía o no creía, porque como cuando el sistema astronómico de la NASA decide llamar a ese planeta Dulcinea, porque se ve y no se ve, qué bien visto está. Yo no sé si tendrían allí a Lázaro Carreter resucitado para que les hiciera ver este matiz tan verdaderamente peculiar. Hay un manuscrito que él dice al final de la primera parte que se ha encontrado y que no va, y que ahí acaba todo, y que probablemente no vuelva a escribir más. Pero acontece una experiencia místico-religiosa en torno a esto. Alguien que no sabemos quién es, cuando lee el libro se enamora del libro y decide escribir el Quijote de Avellaneda, del que todos habrán oído. Y nada más y nada menos que se atreve, por cierto, que es un libro, no sé si lo habrán leído, pero vamos, es un libro malo, es un libro de segunda división, un libro que no tiene... Pero él, el autor, que a veces algún que otro crítico ha dicho que podría ser Lope de Vega para meterse con él, saben que se llamaban fatal, y no sabemos quién es el autor. Pero esto le espolea el alma creativa de Cervantes y nos ofrece la segunda parte, que es magnífica. No sé si mejora la primera, si se puede mejorar. Ya dice él en el capítulo 3, segunda parte, dice: Sancho, mucho me temo que los niños nos manosearán, los jóvenes nos leerán, pero con cierto desprecio. Los adultos no se entenderán. Aquí no acertó. Y los viejos nos celebrarán, porque yo soy un chaval y yo lo celebro. Así que, fíjense, los niños nos manosean, los jóvenes nos leen, no nos entienden, los mayores nos comprenden y los viejos nos celebran el hallazgo. Dice, porque no habrá nación que no nos conozca ni lengua que no nos traduzca. El españolazo así,
Dice, me van a contratar en un colegio chino para enseñar chino. Y efectivamente así es. Saben ustedes que en China hay un Quijote y que hay un Instituto Cervantes y que hay un personaje escrito por un escritor chino que es una continuación del Quijote. O sea, no puede ser más el hecho profético de que este hombre supiera que estaba escribiendo ya algo que le iba a hacer pasar a la posteridad como uno de los grandes emblemas de la historia de la literatura universal. En el 12 ocurre algo fantástico, porque es lo que Salvador de Madariaga dice que es el proceso de sanchificación y de quijotización de los dos personajes. Porque, miren ustedes, cuando tú pintas, imagínense, héroes, eso es muy fácil. Atribuirle una galería interminable de adjetivos al héroe, bueno, esto. Pero cuando tú pintas un hombre, tienes que pintar al natural. Y eso es siempre un claroscuro de cosas buenas, malas, contradictorias, que hacemos y no hacemos. Todo un juego de perversiones, ¿no?, en nuestro interior. Y eso es lo que logra Cervantes. Y ese juego empieza en el último capítulo, pero cuando realmente se ve es aquí, en el 12 de la segunda parte, cuando dice Cervantes, dice, verdaderamente el teatro, los actores se visten de emperadores, de obispos y de juglares, pero cuando se acaba la función se van a su casa y se olvidan de todo. Y le dice Sancho, bueno, eso es una cosa ya clásica, no es ninguna novedad. Joder, Sancho le dice que no es ninguna novedad, eso ya lo habían dicho los clásicos y tal, sobre ese juego de que la vida es un teatro y tal. Yo escuché también que eran como las piezas de un ajedrez, donde cada una tiene su oficio, pero que justamente cuando se acaba la partida, todas se recogen, se echan a una bolsa y nadie se acuerda ya de esa partida. Y Don Quijote dice, pero bueno, te estás volviendo con el paso del tiempo más discreto y más sabio. Y le dice Sancho, dice, seguramente, señor, será que las tierras que son suyas, estériles, estercolándolas, dan estos buenos frutos. Y el estiércol de su conversación ha sido capaz de convertir este hollín seco que tengo por cabeza en algo que empieza a pensar y a ser por mí mismo. Precioso. Porque la alfarería con la que estamos construidos es lo que antes os comentaba, somos hijos de palabras leídas u oídas. Muchas veces los padres lo que tienen mucho cuidado es con quién te juntas, con quién vas a salir, porque de esas escuchas se pueden verdaderamente torcer los caminos que tú quieres, los mejores para tus hijos, y no te gusta que vayan con una gente de la que puedes oír menos. Los dogonitas era un pueblo centroafricano, no sabían que las mujeres se quedaran preñadas a través de la cópula. Pensaban que el embarazo se producía por la palabra, que la palabra entraba por lo que ellos consideraban que era el segundo sexo de la mujer, el oído, y que esa palabra bajaba por una especie de tobogán invisible hasta el útero y allí dejaba fecundada la nueva vida. Claro, somos hijos de esa palabra leída u oída. Claro que lo somos, no cabe duda.
Entonces, esa alusión a la educación a través de la palabra es una clave que va a ir ya hasta el 72, vamos a poner de la segunda parte, donde Sancho incluso habla de un precepto aristotélico. Pero no quiero pasar sin contaros otro de las experiencias orgiásticas, que es el 31 al 32 de la segunda parte. Porque aquí se establece otra vez ese cordón umbilical con lo que es una cristología moderna para la época. En el 31 al 32 ocurre un suceso verdaderamente epifánico para la historia de la cultura occidental. Los duques los ven por esas tierras, saben ustedes que van a Zaragoza, aunque luego cambia y los lleva a Barcelona, porque el Quijote de Avellaneda los lleva a Zaragoza, y entonces él, para cambiar y distanciarse de estos, decide llevarlos a Barcelona. Y entonces le dice la duquesa: pero usted es Don Quijote. Pero bueno, y mira, Sancho, yo he leído la primera parte. Fíjense ese multiperspectivismo del que estábamos hablando anteriormente. O sea, está jugando entre la ficcionalidad y la realidad. Usted es Don Quijote. Y entonces el duque le dice: sí, usted es, y usted hace muchas tonterías, señor. Márchese usted de aquí. Usted aquí lo que hace es que la gente se ría de usted. Hay varios narradores, porque lo que dice de abajo es sorprendente. Dice: como ustedes comprenderán, la respuesta de Don Quijote merecía capítulo aparte. Claro, tú dices: ¿y quién dice esto? ¿Cineamete, el traductor, u otro, como dice Paco Rico en su edición magnífica, otro narrador que está narrando, que parece que sobrevuela sobre la... Esto era para Henry Fielding. Tengan ustedes en cuenta que desde que se escribe, Thomas Shilton hace la primera traducción al inglés, se hace la primera traducción también al francés, pero los que cogen la obra son los ingleses. Thomas Shilton y John Bowles hacen la primera edición crítica del Quijote. La primera, en el Museo Británico hay 200 ediciones. Las 200 primeras ediciones la tienen los ingleses, no la tenemos los españoles. Curiosísimo eso. Eso está en el Museo Británico. Lo tienen ustedes en el artículo que les he dado de la mejor novela de la historia de la literatura universal, ¿no? Ahí, si lo ponen ustedes es un artículo publicado por El País. Este cuarto autor, que sobrevuela sobre la obra, que ve a los personajes como desde arriba, como si fuera una perspectiva aérea, dice: ustedes comprenderán que esto merecía capítulo aparte. El arranque del 32 es una maravilla. Solamente el sitio en el que estoy y el respeto que por historia le debo a vuestro estado me tienen atadas injustamente las manos e infundado el ánimo. Pero aún así me voy a defender con las armas de los abogados y de las mujeres, la lengua. Mire usted, señor duque, para ser rico como lo es usted, se puede ser listo o astuto, pero no verdaderamente inteligente. Porque la inteligencia requiere hundir sus raíces en hacer el bien a todos y mal a ninguno. Y esa, señor duque, es mi religión. Esa es mi política. Tratar de hacer el bien a todos y mal a ninguno. Yo, inclinado de mi estrella, he optado por vagar por el mundo sin esperar recompensa ninguna. De ello, he sido, soy y seré un enamorado sin causa. Qué cosa más hermosa. Un enamorado sin causa. Y no de los viciosos
placeres de la carne, sino de sus platónicos continentes. Entonces, ¿por qué me vituperáis y ofendéis delante de todos mis amigos? Solamente el sitio en el que estoy, el lugar donde me hallo y el respeto que por historia le debo a vuestro estado me tienen infundado el ánimo y, créame, atadas injustamente las manos. ¡Qué maravilla! Porque efectivamente, yo le decía a Ana, y aprovecho también para extenderlo al grupo municipal y a la viceconsejera, que lo más noble, nos recuerda Aristóteles, que podamos hacer en la vida es dedicarnos a la política, porque la política es la búsqueda de ese bien colectivo en sí mismo, es lo más noble. Luego habrán las corruptelas que uno quiera y que uno le pueda tildar a cada uno de los políticos, pero verdaderamente sin ellos, no, los que tenemos una cierta edad, pues hemos visto una España prácticamente atávica, decimonónica, y cómo ha crecido en estos años, ¿no? Todos lo hemos hecho, todos los españoles, no cabe duda. Cada uno hemos puesto nuestro grano de arena, pero los políticos, la nave hay que pilotarla, de pueblos, ciudades, capitales, y hay que tratar de llevar ese barco por el mejor de las sendas posibles. Esta alusión a hacer el bien común, a defender a las viudas, a cuidar a los menesterosos, así lo dice, es un Cristo moderno, se convierte el personaje en un Cristo moderno. Cuando llega ya al 72, viene ese precepto también aristotélico, cuando dice él, Sancho, abre los ojos, patria mía, y mira a tu hijo que viene vencido de brazos ajenos y vencedor de sí mismo, que según yo he ido aprendiendo con él, es la única victoria junto con durar que hace el hombre. La ironía, durar, hay que durar, con cierta dignidad, si es posible, ¿no? Abre los ojos, patria mía. Y aquí sucede uno de esos, otro momento epifánico de la creatividad literaria, que aparece Álvaro de Tarfe, que es un personaje de Avellaneda que se sale de la obra de Avellaneda para, con otro personaje que es otra obra de ficción, que es Don Quijote, establecer una conversación sobre por qué está allí. En ese momento Álvaro de Tarfe es un morisco. Como saben ustedes, la expulsión de moriscos y judíos se había decretado en 1492 y estaba vigente. Aunque Cervantes cuida mucho eso, a pesar de que le hicieron la vida imposible durante 4 años y 10 meses que estuvo encerrado en Argel, ¿no? Aún a pesar de eso, logró mantener. Y ese momento de dos creaciones literarias que forman ese matrimonio para terminar con una historia verdaderamente increíble. Me decía Manolo Gutiérrez Aragón que le hubiera encantado escenificarla tal y como se hizo en el Teatro María Guerrero, cuando Quijote y Sancho están en su casa, ¿no? Es el final y Sancho está cuidando a los niños, está Teresa Panza, le dice, pero ¿qué me traes? ¿No? Solamente no has traído un zapatito, no has traído algo, nada de nada, traigo todo y traigo nada, pero no has traído nada. Y le dice un amigo, verdaderamente, oye, ¿sabes que está muriéndose tu amigo, tu señor? Que está muriéndose. Entonces él se acicaló, se alzó los calzones hacia arriba y atravesó la calle, pensando, bueno, algo me dejará a mí, porque, hombre, no tiene hijos, y yo soy su gran amigo. Pero cuando llegó a la habitación y vio que el ángel de la muerte verdaderamente se llevaba a su señor, se le nubló la mente
Y entonces corrió, se puso de rodillas ante el camastro, donde yacía Alonso Quijano. Y entonces le dijo: perdóname, te he hecho hacer tantas locuras, lo siento. Sancho dice: no, mi señor, yo ya no sé vivir sin su medicina, la fantasía. Volvamos otra vez a Castilla, salgamos otra vez de viaje. Yo aprendí con usted que ser hombre es estar de viaje. Vayámonos. Aquellos molinos eran gigantes, eran los terratenientazgos de aquella época. El Corte Inglés, Telefónica. Luchemos contra ellos, venzámosles, acabemos con ellos. Ahora yo le acompañaré. Y aquel rebaño era un ejército. Luchemos contra ellos, luchemos. No se me muera usted de melancolía, mi señor. Yo ya no puedo vivir sin esa medicina suya, la fantasía. Volvamos otra vez a los campos de Castilla y perdóneme usted, señor. Dulcinea existía. El único que no la veía era yo. Muchas gracias. Y todo esto sin papeles. Sí. Os he dicho que se sabía el Quijote de memoria. Bueno, le queremos dar las gracias a César Jurado por esta conferencia. Hemos disfrutado mucho. Esperemos que hayamos sido buen público a pesar de los... Estamos en las modernidades. Y le hacemos entrega de este pequeño obsequio. Gracias. Para que tenga el Ok, recuerdo de bonito. Los terratenientes. Ahí está. Esa es la lectura de ese capítulo. Contra los que lucha son contra las grandes empresas, y él se embravece y lucha, y claro, el resultado es el que fue, ¿no? El que fue, ¿no? El que suele ser cuando luchas contra ellos. Pero muchas gracias a todos por todo, por aguantarme. A lo mejor me he ido de hora, ¿no? A las 9 de la noche, madre mía. Bueno, muchas gracias por todo.